Buenos días, estudiantes. Voy a pasar directamente a- al problema. Bueno, vamos a estudiar el trabajo 11.2 del capítulo del texto eh, del capítulo 11, obviamente, extremos locales. ¿Sí? Ya. ¿En qué consiste este trabajo? Es la distancia entre dos rectas. Vamos a leerlo. Dice, de quitar esto. Ya. Dice calcular la distancia mínima entre las dos rectas a continuación detalladas. Y ahí tenemos las dos ecuaciones, las rectas, L1 y L2. Además, determinar el punto P y Q en los cuales se obtiene el mínimo. Entonces, nosotros tenemos dos rectas y la distancia entre dos conjuntos es tomar un punto de un conjunto, tomar el punto del otro conjunto y, y calcular esa distancia. De todas las distancias posibles entre los puntos que se pueda tomar, se escoge la más pequeña. Esa sería la distancia entre los dos conjuntos. Gráficamente aquí la tendríamos. Ahí tengo la línea azul, sería la una recta, y la línea roja, la otra recta. Están en el espacio, ellas no se cortan, porque si se cortaran la distancia sería cero. Entonces en el espacio ellas se cruzan. Entonces, yo estoy moviendo ahorita las rectas, si se dan cuenta, parece que se cortaran. Entonces, yo me puedo ubicar o puedo moverme de tal forma que haya un punto donde las dos rectas se las vea paralelas, ¿correcto? El punto donde yo le vea las dos rectas paralelas es prácticamente el punto donde yo tendría podría medir la distancia entre ellas, ¿correcto? Ahora, los puntos no pueden ser cualquiera, porque imagínense, yo debo tomar el punto P y Q de tal forma que sea perpendicular al azul y perpendicular a la roja. Entonces ese punto no es tan sencillo de ubicar. Aquí tengo con el segmento, ¿sí se dan cuenta? Aquí voy a ubicarlo. Eso lo he movido más o menos, ahí se ve. Estoy puesto desde un punto de vista que se ven las dos rectas paralelas y obviamente el segmento que une los puntos P y Q es perpendicular. Entonces es el mínimo. Si yo tomo otro punto de vista, si se dan cuenta, ¿cómo se calcula ese punto P y Q? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, este problema ya se lo había abordado en el primer parcial desde el punto de vista vectorial, simplemente vectorial. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista un poco más analítico, utilizando las funciones y las derivadas. Bueno, vamos a plantear el problema. Voy a volver al problema. Yo ya lo he puesto en el, en el cuadernito y vamos a trabajar. Usted anótelo en su cuadernito, los datos, y vamos a trabajar. Bueno, continuamos ya tengo el problema en el cuaderno. Ustedes lo pueden ver. Podemos verificar los datos. Ahí están, deben ser los mismos datos. Verifíquenlo. Bueno, luego de verificarlos, vamos a plantear el problema. Entonces, yo voy a poner la gráfica, esta gráfica la voy a poner las dos rectas. Entonces,
una recta y la otra recta pongámosla con color rojo. La voy a poner así un poquito separadas para indicar de que ellas no se van a cortar. Entonces tomo dos puntos cualquiera en el espacio. Voy a tomar dos puntos cualquiera en el espacio. Un punto por aquí, lo voy a llamar P. Y un punto por acá, Q. Q. Entonces el segmento entre estos dos y este. Pero P y Q son cualquier punto de respectivamente de las rectas. ¿Correcto? Entonces, significa que P no lo conozco. Significa que P es una incógnita. Yo voy a poner que P es de coordenadas incógnitas. X, Y, Z. Pongámosle otro nombre. No le pongamos X, Y, Z. Pongámosle A, B, C. Donde A, B y C no conozco. Y deben ser tal que la distancia entre P y Q sea la más pequeña. Q tampoco conozco, entonces también le voy a dar nombres y que serán las incógnitas. Para no usar X, Y, Z, voy a usar alfa, beta y gamma. Listo. Significa que ahora tengo 6 incógnitas. A, B, C, alfa, beta y gamma. ¿Correcto? Ahora, sigamos planteando el problema. Como P pertenece a la recta L1, entonces debe cumplirse, voy a poner acá abajo, debe cumplirse que el momento que yo reemplazo en la recta L1, las coordenadas A, B y C deben satisfacer porque pertenecen a la recta L1. Pongamos aquí, esta es L1 y esta va a ser L2. ¿Correcto? Significa que tendremos que A va a ser igual a menos 64 más 16t B igual a menos 48 más 12t1. T, yo le voy a poner este 1. Aquí. Y C igual a 6 más T1. De igual manera, con el punto Q. El punto Q pertenece a L2. Por lo tanto, debe satisfacer la ecuación de L2. Voy a poner aquí L2. Alfa va a ser igual a 109 más 6t2. Beta será igual a menos 88 más 3t2 más 3t2. Y gamma será igual a 1 más 7t2. ¿Correcto? Entonces aquí aparecen dos nuevas incógnitas. Aparece T1 y T2. Si yo conozco T1, automáticamente conocería A, B y C. Si yo calculo T2, automáticamente conocería alfa, beta y gamma.
Correcto. Ah, entonces, profesor, en vez de calcular las 6 incógnitas A, B, C, vamos a calcular A, B, C, alfa, beta y gamma. Vamos a calcular T1 y T2. Sí, señor. Entonces ya el problema se hace un poco menos complicado. Entonces, lo que yo necesito, la distancia es entre esos dos puntos P y Q y tratar de tomar el valor más pequeño de entre esas distancias. Entonces, la distancia entre esas dos, entre esos dos puntos, yo voy a poner así la distancia entre P y Q, por definición, la raíz cuadrada, punto final menos punto inicial, ¿se acuerdan? Raíz cuadrada, es la norma, pongámoslo acá, discúlpenme, la norma de PQ. Eso, ahí para ser más exacto. La norma es la raíz cuadrada, punto final, raíz cuadrada de los, pongamos todavía, me adelanto. El vector PQ sería punto final menos punto inicial. En este caso, eh, alfa menos A, beta menos B, beta menos B y gamma menos C. ¿Correcto? Y obviamente la norma de aquel vector sería el cuadrado de los, de la suma de los cuadrados de cada componente y todo eso su raíz cuadrada. Entonces esto sería igual a la raíz cuadrada de alfa menos A al cuadrado más beta menos B al cuadrado más C menos, perdón, al revés, gamma menos C al cuadrado. Como están al cuadrado, en realidad el orden no afecta. Esa es la distancia entre esos dos puntos donde la incógnita es alfa, beta, gamma, A, B y C. Pero yo la voy a expresar alfa en función de T2 y A en función de T1. Entonces me quedaría que esta distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de alfa menos A. Alfa es 109 más 6T2 menos A, que sería menos, con menos 64 se hace más 64, menos 16T1. Y esto al cuadrado. Ahí yo puse alfa menos A al cuadrado, más. Luego es beta menos B. Beta es menos 88. Menos 88 más 3T2 menos B, que sería menos 48, sería más 48 y menos 12T1. Y esto elevado al cuadrado. Más gamma menos C. Y eso luego al cuadrado. Gamma es 1 más 7T2 menos C, que sería 6 menos 6 menos T1 al cuadrado. Y todo esto en raíz, ¿no? Listo. Ahí tengo la distancia entre esos dos puntos. Entonces, aquí viene
Estoy planteando el problema nada más, todavía no comenzamos a resolverlo. Estoy planteando el problema, eso que quede claro. Ahora, profesor, ¿cuál es la función entonces? La función es justamente esta, la que va a depender de T1 y de T2. Entonces yo tengo acá, yo le voy a llamar función de T1 y T2. Igual. Y yo voy a tomar solamente la parte que está dentro de la raíz cuadrada. ¿Por qué, profesor? Preste atención. En realidad, la función sería con la raíz cuadrada de todo lo que está allí dentro. Y debo encontrar el mínimo de esa función, porque esa función es la distancia. Y yo necesito de todas las distancias tomar la más pequeña. Entonces debo calcular el mínimo. Es decir, el punto extremo donde se alcanza el mínimo de aquella función, en este caso la distancia. Pero resulta que el punto donde alcanza el mínimo es el mismo punto que si yo elevo esa función al cuadrado, o lo mismo, quito la raíz, el punto va a ser el mismo, la distancia va a ser más grande, va a ser obviamente, perdón, va a ser el cuadrado. Si es mayor que 1, pues entonces será más grande. Si es menor que 1, pues será más pequeño, se va a reducir el cuadrado. En todo caso, el punto donde alcanza la superficie con la raíz y sin la superficie, sin la raíz es el mismo. Y obviamente yo voy a quitar la raíz para efectos de cálculo, nada más, para que el cálculo sea más sencillo. Entonces, mi función o la distancia, la función va a ser en este caso la distancia al cuadrado y es todo lo que está dentro de la raíz, que la voy a escribir ahora. Obviamente ya un poco más simplificada, 106 más 64, 109, perdón, más 64 sería igual a 173. 173 y luego más 6T2 menos 16T1 y esto al cuadrado más menos 88 más 48 es 40, menos 40. Menos 40 más 3T2 más 3T2 menos 12T1. Y esto al cuadrado. Más menos 5 más 7T2 menos T1. Esta es la función. Esa función obviamente la puedo seguir manipulando hasta que me queden todos los elementos, los que me quede un poquito más bonita. Yo la voy a seguir manipulando para reducirla. Bueno, continuamos con el trabajo. A ver, explico. Habíamos quedado hasta aquí. Bueno, hasta ahí ustedes están viendo la función, la función que sería la distancia al cuadrado, donde las incógnitas son T1 y T2. Ahora, de esa función nosotros debemos encontrar el mínimo. Entonces, ahora nuestro problema pasa al campo que nosotros ya conocemos. Dado una superficie, encontrar su extremo. En este caso, sabemos que el extremo va a ser el mínimo. De todas maneras, vamos a verificar lo que en realidad es el mínimo aplicando los conocimientos que ya tenemos.
Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo, para pasarlo al campo que ya conocemos, he renombrado las incógnitas. Las incógnitas eran T1 y T2. Si se dan cuenta aquí, T1 y T2. ¿Dónde están? Aquí están. Ahí están. T1 y T2. Pero en lugar de poner T1 y T2, voy a poner X y Y, que no tienen nada que ver con el X y Y de que están acá arriba. No son lo mismo. Simplemente vamos a utilizar esos nombres por costumbre. Entonces, aquella función que es la distancia entre el punto P y Q, la vamos a expresar como una función de X y de Y, la que tenemos con color rojo. La, yo la he transcrito en una nueva hoja y nuestro nuevo problema. Ahora me dan la superficie y en esta superficie vamos a encontrar el extremo. Y vamos a clasificar el extremo. En este caso, la clasificación debe identificar de que es un mínimo. Entonces, vamos a calcular. Para este proceso, primero lo que debemos hacer es determinar los puntos estacionarios. Puntos estacionarios. Para recordar a ustedes, el conjunto de los puntos estacionarios lo llamamos S y no son otra cosa que los puntos P, tales que el gradiente de esa función, evaluado en ese punto debe ser 0 vector. ¿Correcto? Entonces, lo que debemos calcular es el gradiente, igualarlo a 0 y tenemos un sistema de ecuaciones. En este caso, dos ecuaciones, dos incógnitas. La derivada, entonces, derivo con respecto a X la función y esto será igual a menos 45,66 más 802X menos 278Y. ¿Correcto? Véase que derivo con respecto a X. Lo mismo con respecto a Y. Derivada con respecto a Y. Esto será igual a... Yo ya la pongo ordenado, ¿no? 1766 menos. Ahí tengo las derivadas. Obviamente el problema sería que esa es la primera derivada con respecto a X, es la primera coordenada del gradiente y esa debe ser 0. La derivada con respecto a Y es la segunda coordenada del gradiente y debe ser 0 también. Por lo tanto, tengo el siguiente sistema. Yo lo voy a anotar más rápido. Ya ahí tengo el sistema y este sistema debe ser igual. La derivada con respecto a X debe ser 0 y la derivada con respecto a Y igual a 0. Entonces tengo un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, usted lo resuelve, yo ya lo tengo resuelto para no perder mucho tiempo y se darán cuenta que al resolver esto
va a salir que x igual a 5 y y igual a menos 2. ¿Correcto? Bueno, usted verifica en el trabajo que eso le va a salir. Usted lo puede resolver por cualquier método, método de igualación, sustitución, por Kramer, como usted desee. En cualquier método le va a salir este resultado. Luego de este resultado, eh, yo voy a determinar ese punto, es un máximo o un mínimo. Para determinar el punto, si es máximo o mínimo, o a lo mejor un punto de silla, voy a calcular la hessiana, ¿verdad? Y la hessiana no es otra cosa que aplicar el gradiente al gradiente, y ese tenía una estructura de una matriz. En este caso, yo voy a poner directamente la hessiana. Esta es muy sencilla en este caso sería 802 menos 278 178 y y 188. Ya. Luego, para determinar si es máximo o mínimo, debemos conocer los valores propios de la hessiana. En este caso vamos a aplicar la formulita, la hessiana menos lambda por i igual a 0. De aquí salen los lambdas o los valores propios. Yo voy a poner directamente, esto será 802 menos lambda menos 278, siguiente menos 278 y siguiente 188 menos lambda igual a 0. Ese determinante 802 menos lambda por 188 menos lambda menos 278 por 278 sería el cuadrado. Y esto igual a 0. Y ahí tenemos una ecuación de segundo grado. Tendrá dos raíces, lambda 1 y lambda 2, y debemos calcular sus raíces. ¿A qué será igual sus raíces? Y eso vamos a hacerlo ahora. Continuando, si ustedes ven, yo ya adelanté un poco el video, hice el resumen de esto de aquí, lo pasé lo simplifiqué, multipliqué aquellas cosas, simplificado y me quedó aquello. Me quedó ya de una forma más sencilla. Luego apliqué la ecuación de segundo grado, también más sencilla, y saqué las dos raíces. Y observamos lo principal, las dos raíces son positivas. En realidad no nos interesa la raíz, el valor. Nos interesan son los signos de estas raíces. Es decir, nos interesa saber que lambda 1, este es lambda 1 y es positiva. Esta de acá es lambda 2 y es positiva. Si los lambdas, si el lambda 1 es positiva y lambda 2 positiva, entonces concluimos de que la matriz hessiana es definida positiva. Y si la matriz hessiana es definida positiva, entonces me lleva a la conclusión que en el punto
cuando x vale 5 y y vale menos 2, se alcanza el máximo. Perdón, se alcanza el mínimo. Alcanza el mínimo. El mínimo. Algo que ya sabíamos. ¿Por qué? Porque la función me está representando la distancia. Distancia al cuadrado. Significa que si esa distancia existe, debe ser la más pequeña. ¿Correcto? Entonces sabíamos que iba a ser el mínimo. De todas maneras, aquí hemos verificado que es el mínimo. Obsérvese algo. Aquí hemos resuelto el problema dado una superficie y encontrado el mínimo. Pero vamos a volver al problema inicial. El problema inicial estaba acá, donde la incógnita inicial era T1 y T2. ¿Correcto? T1 es el que le llamamos X y T2 el que le llamamos Y. Es decir, si nosotros volvemos de aquí, volvemos acá, entonces, minimizando aquello, resulta que T1 ha sido igual a 5 y T2 igual a menos 2. Es decir, nosotros tomábamos esta función, tomamos esta función y encontramos el mínimo y el mínimo se encontraba en este punto. Eso es lo que hicimos hace un rato, claro que con otros nombres. Nos interesa de que en ese punto era el punto 5 menos 2. ¿Correcto? 5 menos 2. Podemos verificar nuevamente. Está aquí. 5 menos 2. Con los respectivos nombres en cada problema. Entonces, ya sabemos que T1 vale 5, T2 menos 2 y en ese punto alcanza el mínimo. De aquí ya puedo ir con T1, calcular el punto P y con T2 calcular el punto Q. El punto P lo podemos poner acá. Pongámoslo acá, de aquí. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí que A va a ser igual a menos 64 más 16 y 16 por T1, pero T1 vale 5. Lo mismo voy a hacer con B. B va a ser igual a menos 48 más 12 T1, pero T1 es 5. Y C va a ser igual a 6 más T1, que en este caso sería 5. ¿Correcto? Ahí tengo el punto P de coordenadas A, B y C. Lo mismo con el punto Q, que sería alfa, beta y gamma. Pero ahí vamos a ponerlo acá. Alfa sería igual a 109 más 6 T2, que sería menos 2. Beta sería igual a menos 88 más 3 T2, que sería menos 2. Y gamma sería igual a 1 más 7 por menos T2, que se, perdón, 1 más 7 por T2, y T2 es menos 2. Entonces encontramos
A, B y C. Correcto. En este caso, los valores de A, B y C, a ver, saquémoslo así rapidito. 16 por 5, 50. 6, no, 6 por 5, 30. 80 menos 64. 16. Uy, ¿qué pasó aquí? Ya se puso un poquito necia la ya, 16. El otro valor va a ser igual a 12 por 5, 50, 60, menos 48, 60, 12. 12 y C igual a 11 más 6 más 5, 11. Es decir, el punto P ha sido el punto de coordenadas 16, 12, 11. Luego, adelantémonos un poquito a ver qué dice aquí. Eh, Aquí está, 16, 12 y 11. Ya, ahora lo mismo va a suceder con P, perdón, con Q. Voy a ver acá. Con Q, aquí va a ser igual a 109 menos 12. Entonces, 97 creo que es, ¿verdad? Verifiquemos acá para no equivocarnos. 97, sí, tiene razón. 97. Acá tenemos menos 88 menos 6. Eso es 94 negativo. Y el último, 1 menos 14, menos 13. Es decir, con esos tres elementos, determino que Q ha sido igual a el punto de coordenadas 97, menos 94, menos 13. Verifiquemos el resultado. 97 menos 94 menos 13. Aquí está, ¿no? Recordarán que ustedes pueden, con la clave, en este caso el ejemplo está con el código por defecto, la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y tienen ustedes el modo de revisión y pueden ver la respuesta. Obviamente con P y Q ya calculan la distancia, cuál es, y les va a salir 135 y esto. Ya eso no vamos a verificar. Hasta aquí llegó el ejercicio. Por favor, eh, repásenlo y ya pueden trabajar con la tarea que se va a poner en el aula virtual. Mm, Mil disculpas que tuve todo el tiempo la cámara apagada. Me despido. Chao, chao.